Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Rafael Riveros y esto es Teología para la Vida. Hoy vamos a hablar de uno de los temas quizá más propensos a ser olvidados, a ser hechos a un lado o quizá no hablados por temor a lo que las personas pudieran pensar, y vamos a hablar de la depresión, la ansiedad, la melancolía, estos temas que creo yo, y sin temor a equivocarme, muchos padecemos, muchos vivimos y pocas veces tratamos con este asunto de nuestros corazones. Así que ese es el tema que vamos a ver el día de hoy en Teología para la Vida. Toma tu Biblia porque hoy vamos a analizar un texto y además vamos a recurrir a uno de los puritanos llamado Richard Baxter. Vamos a hablar un poco acerca de lo que él prescribe, incluso de los datos que nos identifican como personas que tienden a la depresión. Así que prepárate, esto es Teología para la Vida. Mi nombre es Rafael Riveros. Bueno, vamos a comenzar con un texto de las Escrituras que esta mañana he tenido la oportunidad de meditar en mi lectura. eh, Se encuentra en Lamentaciones, que se adjudica al profeta Jeremías. Lamentaciones capítulo 3, versículos 14 en adelante. Lamentaciones 3, 14, dice así Jeremías: he venido a ser el objeto de burla de todo mi pueblo. Se copla todo el día. Él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenjo, ha quebrantado con guijarro mis dientes, ha hecho que me revuelque en el polvo, y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo pues, he perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Este es uno de los profetas del Señor, uno de aquellos que el Señor usó para llamar a su pueblo al arrepentimiento, que Dios usó como un portavoz para que su pueblo volviera al Señor, y constantemente vemos este patrón en el Antiguo Testamento, en las profecías, cómo Dios emite su palabra para juicio, pero también llama para el arrepentimiento, y también hay una promesa de una restauración futura. Normalmente esto lo vemos en todos los profetas. Ahora bien, profeta Jeremías es un hombre que sin duda fue llamado por Dios, y lo podemos ver en el libro del profeta Jeremías, como desde chico fue apartado para este oficio de ser profeta y proclamar la palabra del Señor. Y cuando hablamos de un hombre de Dios, constantemente vienen a nuestros pensamientos conferencias, vienen a nuestros pensamientos fama, renombre, pero pocas veces pensamos en lo que realmente vive un hombre o una mujer de Dios, incluso cuando están solos, están en soledad, y muchas veces la depresión, los pensamientos depresivos vienen constantemente. No solamente lo vemos en Jeremías, evidentemente lo vemos en Isaías, en otros profetas como Elías, lo podemos ver incluso en Nuevo Testamento con algunos apóstoles como Pedro, incluso como Pablo, que realmente han tenido o tuvieron momentos de dificultades. Ciertamente hubo momentos de destellos de alegría, pero también hubo momentos en los cuales ellos se deprimieron, en los cuales ellos tuvieron pensamientos que decimos aquí en México, los bajonearon, los hicieron sentir pésimos. Y creo yo que no solamente este es el testimonio de los escritores bíblicos, de muchos de ellos, sino que también es el de muchos cristianos ahora, pero es algo precioso saber, incluso para identificarme con ellos, que hubo personas que fueron usadas por Dios grandemente, pero que fueron personas que lucharon aún con la depresión, con la tristeza, con la melancolía. Y es así que hoy quisiera empezar una serie de videos hablando acerca de este tema muy importante, creo yo, para nuestras vidas, para nuestros corazones, que nos interesa, y sobre todas las cosas, que la palabra de Dios no guarda silencio al respecto. Y me gustaría apoyarme en un libro que salió recientemente en español. Es una edición de un libro de Richard Baxter que se llama Depresión, Ansiedad y la Vida Cristiana. Lo voy a poner aquí en pantalla y también lo voy a dejar en la descripción del video. Depresión, Ansiedad y la Vida Cristiana, actualizado y revisado por el Dr. Michael Lundy,
y que contiene una introducción preciosa de J.I. Packer, por cierto, muy buena. Entonces, este es un libro que yo recomiendo y que voy a estar usando especialmente a partir del capítulo 3, ya que el capítulo 1 y capítulo 2 tratan un poco de la vida de Baxter, pero lo que me interesa es ver la sustancia de lo que Baxter escribió y esta sección es traducida y adaptada de otro escrito de Richard Baxter, Direction to the Melancholic About Their Thoughts. Habla aquí básicamente de la depresión. Melancolía o en este término que utiliza Baxter, el editor ha decidido cambiarlo algunas veces por depresión, porque la melancolía, esa palabra, aún hoy en día es una palabra obscura, no así en el tiempo de los puritanos, pero preferimos quizá por el avance del lenguaje la palabra depresión. Y bueno, Richard Baxter define la melancolía o la depresión, preferimos, dice como una locura enfermiza, dolor o error de la imaginación y consecuentemente del entendimiento. La melancolía dice que es una locura enfermiza, dolor o error de la imaginación y consecuentemente del entendimiento. Y dice que se conoce por medio de las siguientes señales, por medio de las siguientes, de alguna manera, evaluaciones del alma. Y empieza a enumerar una serie de características de las personas que pueden sufrir la depresión, y hoy voy a limitarme a un par a comentarlas, y en un siguiente video, para no hacerlo tan largo, terminaremos en uno o dos más acerca de estas características de aquellas personas que pueden padecer la depresión. Y esto, mis hermanos, quiero abordarlo, quiero emitirlo, quiero expresarlo a ustedes, porque sé que muchos de nosotros hemos sufrido de esto durante algunas etapas de nuestra vida con mayor agudeza que otras, pero sin duda creo yo que no hay nadie que esté libre o exento de tener estos pensamientos, ya que vivimos en un mundo caído y por ende con una naturaleza caída. Así que no podemos decir que aquellos que son salvos, que ya son cristianos, no sufren depresión. Esto es una locura decir eso. Es una locura decir que ya no luchamos contra nuestro pecado. Es una locura decir que ya no luchamos contra nuestra naturaleza. Que es aquella persona que diga que es completamente santa y que no lucha con nada, realmente es una persona que vive en un mundo imaginario. Porque el cristiano es aquel que lucha contra su pecado, incluyendo la depresión. Para más amplitud de esto, lean por favor Romanos capítulo 7. Y tenemos un video justamente que se titula Justo y a la vez pecador. Búsquenlo acá en los videos, se lo voy a dejar también en la descripción para que puedan escucharlo nuevamente. Pero fíjense, estas son algunas señales de las cuales podemos identificar que sufrimos este tipo de enfermedad o este tipo de estado que continuamente viene a nuestros corazones. Número 1, muchas veces sienten temor sin causa o sin causa suficiente. Todo lo que escuchan o ven es capaz de incrementar sus temores, especialmente si el temor en sí fue el precipitante, y muchas veces lo es. Número 1, dice Richard Baxter, a veces sentimos un temor sin causa, o si hay una causa pequeña, hacemos a esto muy grande. Es decir, vivimos constantemente temerosos del mañana, de la hora, temerosos de perder a esas personas que tenemos en nuestras vidas y que realmente nos aterra perder. Tememos perder aquellas cosas en las que confiamos, tememos perder nuestra salud, tememos enfermarnos, ¿no es cierto? Más en estos tiempos de pandemia. Tememos y tememos. Todo el día constantemente estamos teniendo pensamientos en nuestra mente de temores. Una y otra vez vienen a nuestro corazón, y esto es un signo muy claro acerca de la depresión. Número 2, su imaginación se equivoca, más al exagerar su pecado, peligro o infelicidad. Lo repito, su imaginación se equivoca más al exagerar su pecado, peligro o infelicidad. Continúa Baxter diciendo, cada pecadillo que mencionan con asombro como si fuera un pecado atroz. Cada peligro posible lo toman como probable,
y los probables por seguros, cada peligro pequeño por grande y cada calamidad por una destrucción total. Qué increíble es esto. Quiero, número uno, notar que Richard Baxter no está haciendo de alguna manera quitándole el peso y el peligro al pecado. Lo que él está diciendo es que vemos pecados en nuestras vidas y los exponemos de tal manera que incluso los hacemos tan grandes que llegan a opacar en un sentido la gracia del Señor, pensando que nuestros pecados son mayores que la gracia de Dios, pensando que muchas veces nuestros pecados no pueden ser perdonados. A otros sí, pero a nosotros no. Incluso nuestra circunstancia, los peligros posibles los vemos como probables. Dice Richard Baxter, incluso los probables los vemos como seguros y cada peligro pequeño lo vemos grande y cada calamidad pensamos que es nuestra destrucción, destrucción total. Es decir, elevamos los peligros, las infelicidades y los pecados a grados que no deberíamos. Incluso, me atrevo a decir aquí, esto es de mi parte, no de Baxter, creo yo que incluso empezamos a magnificar el poder de Satanás sobre el de Dios, temiendo lo que puede hacer Satanás, temiendo que pueda destruirnos, temiendo que pueda matarnos. Es decir, tememos a veces más a Satanás que al mismo Dios, pensando que Satanás en un sentido tiene el mismo poder que Dios. Absurdo, es una locura, pero lo llegamos a pensar. Pensamos que Satanás puede hacer algo fuera de la voluntad de Dios cuando sabemos que no hay nada, no hay ni siquiera algo por muy pequeño que no esté bajo la soberanía del Señor. Usando las palabras de Abraham Kuyper, no hay nada, no hay pulgada alguna que esté fuera del señorío de Cristo, que esté fuera de su control, que esté fuera de su gobierno. Pero llegamos a pensar cuando estamos en este estado de depresión, que las cosas son mucho más grandes de lo que realmente es. Y esto quizá la razón sea, es porque muchas veces no es cierto que nos encerramos en nuestra burbuja individualista y nos cerramos a lo que otros están pasando y cuando vemos que otros hermanos están viviendo circunstancias complicadas, a veces nos damos cuenta que no son comparadas nuestras pequeñas, que vemos como grandes problemas, nuestras grandes tristezas, realmente no son tan grandes cuando los comparamos a la luz de lo que otras personas están viviendo. Pero comúnmente lo hacemos en este estado de depresión. Número 3, son consumados por la tristeza excesiva. Algunos lloran sin saber por qué e incluso piensan que de alguna manera es apropiado. Si llegaran a sonreír o hablar animadamente, sus conciencias les reprochan por ello, como si hubieran hecho algo malo. Somos consumados por la tristeza excesiva. A veces lloramos, a veces nos tendemos en la cama, a veces sobre nuestras rodillas o en el suelo, sin saber por qué nos sentimos así, sin saber por qué, incluso cuando experimentamos esos breves destellos de felicidad, nos sentimos mal porque decimos, ¿por qué estoy pasando esto? Debería sentirme mal, debería estar llorando, ¿por qué estoy feliz? Constantemente la tristeza remete a nuestros corazones, nos abate, incluso no nos permite a veces despertarnos o levantarnos de la cama, pensando una y otra vez en nuestra infelicidad, en nuestra tristeza y el por qué somos miserables. Punto 4. Sus sentimentalismos y prácticas religiosas enfatizan el duelo y el ascetismo. En otras palabras, cuando pasamos depresión, normalmente queremos salvarnos por lo que hacemos. Es decir, golpear nuestro cuerpo en un sentido, el ayunar, aunque no está mal ayunar, a veces lo hacemos como para agradar a Dios, como para hacerle ver a Dios que estamos haciendo algo, pagando por nuestra salvación, pagando por lo que estamos haciendo. Normalmente leemos la Biblia no con este gozo de ver a Cristo y su gloria, sino para cumplir y oramos para cumplir y para ver si podemos cumplir con nuestra cuota del día para que Dios nos ame. Normalmente nuestro estado está marcado por el ascetismo, por esta práctica de hacer, de privarnos de ciertas cosas para que Dios nos ame más. En otras palabras, buscamos la salvación por nuestras propias obras, por cuán duro nos tratamos, por cuán salvaje es nuestra disciplina, por cuán sacrificada es nuestra vida. Número 5, y con esto termino el día de hoy.
Se acusan continuamente, trayendo todo tipo de cargos contra sí mismos, ya sean cosas que escucharon, que leyeron, que vieron o pensaron. Se cuestionan en todo lo que hacen, así como una persona polémica lo hace con otros. Nos acusamos continuamente nos acusamos acerca de nuestro estado, acerca de nuestro estado económico, de nuestro estado emocional, de nuestra relación con otras personas, con las personas que amamos. Nos acusamos constantemente de que todo lo que está pasando, que todo lo que está sucediendo es por culpa nuestra, y esto es una constante en estas personas que llegamos a deprimirnos, estar constantemente pensando en que nosotros somos la causa de todos los males de este mundo, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro círculo de amigos. Constantemente nos la pasamos acusándonos, y Satanás conoce muy bien esto. No pensemos, hermanos, que Satanás es como lo de las películas de Hollywood, que se la pasa metiéndose en personas, haciendo exorcismos, posesionando a ciertos niños y haciendo cosas horribles. No, Satanás es más sutil. Satanás viene a tus pensamientos. Satanás arremete contra tus acusaciones, las refuerza todo aquello que tú empiezas a hablar a ti mismo. Satanás viene y dice, sí, es verdad, eso que hiciste es peor, eso que hiciste ha dejado tu lugar de la salvación, te ha quitado la gracia, es correcto, tú eres una persona horrible, incapaz de ser salvada, y Satanás aprovecha eso. Satanás aprovecha eso. Pero mi hermano, en este video quiero decirte que Cristo es aquel que se ha puesto en tu lugar. Es aquel que ha muerto en tu lugar. Es aquel que ha muerto incluso por tus pecados del día de hoy. Cristo ha muerto por esos pecados. Y no hay pecado que Cristo no pueda cubrir. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. No hay pecado que Cristo no pueda arrojar al mar y olvidarlo para siempre. Eso incluye tu pecado del pasado, del presente y del futuro. Confía en Cristo, porque Él te predestinó, Él te llamó, Él te justificó y Él te glorificó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo en Romanos 8. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos acusará si Él murió por nosotros, si Él nos perdonó, si Él nos salvó, si Él nos glorificó, si Él tiene nuestra esperanza segura para el día final en que seremos por fin glorificados y nuestro pecado, nuestra depresión no existirá más? Él es quien perdona nuestros pecados y Él es tu fortaleza en este momento. Mi hermano, pon tu esperanza nuevamente en Cristo, pon tu esperanza nuevamente en Él. Arrójate a los brazos de Cristo. En estos momentos en que quizá estás escuchando este video en tu cama, estás escuchando este video en tu trabajo, pero te encuentras totalmente desesperanzado, vuélvete a Cristo. Pon tu mirada nuevamente en Él. No necesitas hacer nada más que poner tu esperanza en lo que otro hizo en la cruz. La salvación es por la obra de Cristo, por las obras perfectas de Cristo. En eso pon tu esperanza. No necesitas hacer ayunos, no necesitas caminar a tal iglesia, no necesitas hacer algo para que Dios te ame. Recuerda que Dios te amó en Cristo Jesús por lo que Cristo hizo, no por ti, sino a pesar de ti. Él vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, murió la muerte que tú y yo debimos haber muerto, para que ahora podamos ser llamados hijos de Dios. Confía en aquel que recibió la ira para que tú recibas la gracia. Mi hermano, que tengas un excelente día, que el Señor te fortalezca en el Evangelio. Mis hermanos, les mando un fuerte abrazo, oro por sus almas, oren por la mía, que el Señor nos fortalezca y nos anime en su Evangelio. Hermanos, que el Señor les bendiga.